Muy buenos días a todos, desde Rivera 8 AM los saludamos. Hoy para hablar un poco de cultura, pero también historia. Estamos en el espacio Ramón Vicio, en el hall del edificio comunal de la Intendencia de Rivera, compartiendo detalles de lo que fue la inauguración en la jornada de hoy de una exposición que habla de historia. Y mientras recorremos les vamos contando, ustedes seguramente son muy jóvenes, los compañeros de piso, pero Rivera fue reconocida a nivel mundial por un medicamento llamado lisado de corazón, que era elaborado por el químico farmacéutico Federico Díaz. Y esto generó un revuelo a nivel mundial. Incluso tenemos la palabra que la vamos a compartir de una persona de Montevideo que se mudó a Rivera, sufría una patología, sufría de asma, por lo que prometía el lisado de corazón. Y era de esos remedios naturales o elaborados también a base de estudio y de técnicas, y la muestra lo que hace es un compilado de los instrumentos que se valía Federico Díaz para elaborar ese lisado de corazón. También hay recetas de lo que los médicos también indicaban a los pacientes, fotografías de la época para mostrar cómo era ese trabajo, pero el lisado de corazón entonces reconocido a nivel mundial, y hoy lo que se trata es de mostrar y compartir algo de esa historia. Estamos con el director precisamente del museo, Eduardo Palermo, una vez más para 8AM Canal 4, para contarnos un poquito de lo que trata esta historia tan rica. Rivera reconocida a nivel mundial por una buena noticia. ¿Cómo fue esa historia que hoy se trata de compartir acá en el hall? Bueno, en la década de 1930 y 1940, el químico farmacéutico Federico Díaz observó cómo sus perros consumían corazones de vaca después de haberlos enterrado durante unos 30 días. Como científico y persona que trabajaba con la temática biológica, digamos, empezó a estudiar cuáles eran los efectos que le producían en los animales consumir ese producto después de estar enterrado. Y se dio cuenta que había una serie de elementos que eran curativos para los animales. Empezó así a estudiar el procedimiento hasta que luego de muchísimos ensayos, exactamente 29 ensayos, por eso se llama SJ29. San Juan, que es el nombre de la estancia, 29 ensayos. Y en el ensayo 29 consiguió determinar efectivamente y químicamente cómo se producían una serie de síntesis proteicas que terminaban generando un efecto curativo en ciertos aspectos, debilidades o enfermedades de los animales. Lo probó con caballos también, eso dio muy buenos efectos, hasta que finalmente en la década de final del 50, inicio del 60, hizo las primeras pruebas en humanos y el resultado fue absolutamente fantástico, rápidamente reconocido por los grandes laboratorios mundiales, particularmente de Alemania, que quisieron inmediatamente comprarle la fórmula. Vemos incluso allí en lo que está expuesto, cartas de varias partes del mundo que refieren a eso, la solicitud de las partículas o lo que él usaba en los componentes para generar ese lisado corazón. Exactamente, hubo un gran problema con el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, una gran discusión, se dividieron las aguas, hubo una pelea que terminó costándole el cargo al ministro en la década del 60. Paralelamente, afuera del Uruguay, mientras acá en el Uruguay no se podía vender, había médicos que lo recetaban, otros no lo recetaban, y en el exterior todo el mundo lo compraba. ¿Y la gente venía a Rivera a comprar? ¿Cómo se daba esa comercialización? Verdaderas romerías. En realidad no se daba una comercialización porque durante muchos años Federico Díaz donaba el producto a cada una de las personas que venían. Nosotros recibimos como acervo del museo los biblioratos donde hay más de 10.000 casos, donde él registró la dolencia, la dosis y el procedimiento realizado y cuáles fueron los efectos que se cumplió. Por supuesto, no en todos los casos se cumplía un efecto positivo. Hay notas también diciendo que a pesar de el enfermo se murió.
como suele ocurrir con los ensayos de esta naturaleza. Y con la medicina de hoy día también. Hubo también una fama que se le quiso hacer para la cura del cáncer que Federico Díaz los desmintió también en escrito. Exactamente, eso fue lo que generó el principal problema con el ministro Estajano en el año 61. El ministro dijo en la prensa de Montevideo que era uno de esas tantas quimeras curativas del cáncer. Y acá tenemos en exposición la nota que le envía Federico Díaz al ministro diciéndole que de ninguna manera, que él nunca había dicho y no afirmaba científicamente que curara absolutamente nada. Y hace toda una explicación de cuáles son los efectos sobre el cuerpo humano de ese producto llamado lisado de corazón. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa con esas fórmulas? ¿Qué pasa que es una buena noticia también para la medicina, ¿no? Bueno, el producto en realidad no se produce más por parte del laboratorio Federico Díaz. No puedo informarte quién quedó con la fórmula, si se comercializó o no la misma, pero con el transcurrir del tiempo aparecieron otros productos similares que tenían un efecto similar y por supuesto ninguno de ellos cura el cáncer. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Bueno, historia, medicina también y parte de lo que hizo Rivera tan famoso años atrás, el lisado de corazón, con la presencia del químico farmacéutico Federico Díaz y la experiencia. Queda la exposición a todos los que quieran, puedan y deseen visitar el departamento de Rivera. La misma está en el hall del edificio comunal de la Intendencia de Rivera, en el rincón de Vicio, Ramón Vicio. Aquí puede estar visitada por unos días más, así que la invitación en el mes de abril para conocer un poquito más de la historia del departamento de Rivera.